Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. A una semana de que SpaceX salga a bolsa, dos gigantes de la tecnología le dicen al mercado que quieren su dinero. Una es Anthropic, el gigante de la inteligencia artificial. Se adelanta a OpenAI e inicia los trámites confidenciales con la SEC para arrancar el proceso de salida al mercado. La otra, y con horas de diferencia apenas con Anthropic, es Alphabet, otro gigante tecnológico, que le dice al mercado que va a colocar acciones por 80.000 millones de dólares para seguir invirtiendo en infraestructura tecnológica. Decimos 80.000 millones como si nos cayera el dinero del cielo, pero los 80.000 millones que pretende Alphabet, la matriz de Google, obtener en el mercado, es más que el dinero que SpaceX quiere recaudar en su colocación el 12 de junio. ¿Por qué estos dos gigantes? ¿Por qué Anthropic? ¿Por qué Alphabet? Antes de que SpaceX salga a bolsa, le dicen al mercado, quiero tu dinero. ¿Estamos asistiendo a una competencia por el capital? ¿Le están diciendo estas empresas a los inversores, cuidado, resérvame parte de tu dinero porque yo también quiero lo mío? Entre tecnológicas anda el juego. ¿Y sobre la guerra qué? Es verdad que en las últimas horas los mercados se pusieron muy nerviosos. La realidad es que las bolsas, más allá de la corrección que hoy vemos en Asia, y después de haber cerrado ayer de nuevo con triplete de máximos históricos en Wall Street, la realidad es que la bolsa solo le hace ojitos a la tecnología. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días, ¿qué tal la guerra? Bien, gracias. Donald Trump sigue dando mensajes de que la cosa se negocia a buen ritmo, que le da igual si al final no consigue establecer una paz con Irán, el precio del petróleo temblando en las últimas horas. Pero la realidad es que los mercados de renta variable no atienden a Donald Trump, a Irán y tampoco atienden al cierre de facto del estrecho de Hormuz. Los mercados de renta variable, las bolsas solo atienden a las compañías tecnológicas y al boom tecnológico. Y fíjense ustedes lo que ha sucedido en las últimas horas. Dos gigantes, uno aún no cotiza, el otro cotiza desde hace muchísimos años. Le han dicho al mercado, quiero tu dinero. Uno es Alphabet, 80.000 millones de dólares. Lo decimos como si nos encontráramos con 80.000 millones por las esquinas. Lo que Alphabet va a colocar en el mercado es más que lo que quiere recaudar SpaceX e Elon Musk el 12 de junio con la salida a bolsa de la compañía espacial. Coincidía en el tiempo, coincidía en el reloj el anuncio de Alphabet con el anuncio de Anthropic, adelantándose a OpenAI, diciéndole al mercado, estoy iniciando los trámites con la Securities Exchange Commission para el proceso de salida a bolsa, S1, un proceso confidencial en el que lo que primero se está trabajando es, bueno, pues ese aterrizaje en el mercado con datos sobre cómo le va el negocio, pero de una manera confidencial. ¿Por qué Anthropic se adelanta a OpenAI y deja al mercado sorprendido? ¿Por qué lo hace? Para decir a los inversores, resérvame algo de tu dinero, porque hay que aprovechar este momento de máximos históricos que estamos atravesando en el mercado. Se lo vamos a preguntar enseguida a un experto en tecnología, a Salvador Mas, que en 10 minutos nos va a acompañar en Capital, la bolsa y la vida, mientras aguardamos la salida a bolsa de SpaceX, que va a reservar el 5% del capital de la colocación a inversores exclusivos. Nos decía en las últimas horas en Capital Radio el analista del Español Invertia, Eduardo Bolinches, que va a ser un exitazo esto de la colocación de SpaceX. Otra cosa ya será lo que venga a partir del día de la reunión de la Reserva Federal el 17 de junio. Pánico comprador, que también existe el pánico comprador. De hecho,
Hoy lo hemos visto, o lo estamos viendo en algunos valores estadounidenses. Y bueno, pues yo creo que de aquí al 12 todo irá bien, la colocación será un éxito. Lo que no me gusta es que no se va a saber hasta el día de antes el precio de colocación. Y bueno, yo creo que habrá leches por hacerse con acciones. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un éxito. Y luego vendrá Tropic y luego vendrá OpenAI. Va a haber leches por hacerse con acciones de SpaceX. Le preguntamos en las últimas horas a José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales por qué hay tanto boom por querer tener en cartera acciones de todas estas empresas en la moda de la tecnología. Todo va a seguir estando muy caliente en todo lo que es la inteligencia artificial, fundamentalmente por dos motivos, o tres. Uno, por los resultados empresariales; dos, por el FOMO, miedo a perderse esta subida; y tres, porque cuando se está colocando algo en bolsa, a los colocadores lo que les interesa es que el mercado esté caliente, no que esté corrigiendo, si no, no se coloca, ya sea en inteligencia artificial o cualquier otro tipo de sector. Y luego está la otra cara de la tecnología. ¿Qué impacto va a tener tanta inteligencia artificial en nuestro día a día, en nuestra vida real? Pues de eso están hablando en la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. Y esta es la advertencia de Gilbert Ongobo, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Workers everywhere. Los trabajadores de todo el mundo deben poder compartir las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial. Esas ganancias deben distribuirse de manera justa mediante mejores salarios, mayores protecciones laborales y un crecimiento más inclusivo. Through better wages, stronger labor protections and more inclusive growth. ¿Creen ustedes que eso va a pasar? ¿Que de la mano de la productividad que se incremente con la inteligencia artificial vamos a tener más estado de bienestar, más calidad de vida? Hoy lo va a abordar Luis Vicente Muñoz a partir de las 8 de la mañana, en una jornada en la que los futuros americanos vienen subiendo, pero anoche hubo triplete de máximos históricos en Wall Street, en la que los mercados asiáticos, Nikkei o Kospi surcoreano, están cayendo, pero es que ayer estaban en máximos. Por cierto, ¿saben ustedes que la bolsa de Corea del Sur ya es más grande que la bolsa de la India? Ha superado a la bolsa de la India por valor de mercado, por capitalización. El mercado de Corea del Sur se convierte en la sexta bolsa del mundo. Capital, la bolsa y la vida. En la dirección técnica Íñigo Jalón, Esther Lapat, titulares con Miguel San Martín. Las noticias capitales. A ver, Miguel, Donald Trump se muestra optimista en llegar a un acuerdo con Irán, asegura que las conversaciones avanzan y espera una reunión la próxima semana. E incluso no descarta que podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington hasta que Israel no detenga su ofensiva en el Líbano. Desvela Trump que ha hablado con el primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu y también con el grupo chií Hezbollah para tratar de preservar el alto el fuego y con ello las negociaciones de paz con Irán. Netanyahu advierte a Trump de que su postura no ha cambiado y que atacará objetivos terroristas en Beirut. Junto con el ministro de Defensa, he instruido al IDF, Fuerzas de Defensa de Israel, que golpeó objetivos terroristas en Beirut. No habrá una situación en la que Hezbollah ataque nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos y su cuartel general terrorista en Beirut, en Dayiyeh, permanezca fuera de alcance. Estamos profundizando nuestra actividad operativa en el terreno en el sur del Líbano. Estamos eliminando bastiones de Hezbollah. Hezbollah está en fuga. Estamos decididos a restaurar la seguridad de los residentes del norte, tal y como lo hicimos para los residentes del sur. Aunque según Trump en su red social, Netanyahu accede a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hezbollah dejar de disparar proyectiles contra territorio de Israel. Bueno, entre tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urge también a detener las hostilidades en el sur del Líbano. Vamos a la Organización Internacional del Trabajo. Miguel inaugura su conferencia anual con la advertencia de su director general a afrontar los retos de la inteligencia artificial al mundo del empleo. Gilbert Ongobo alerta de que las decisiones que se tomen hoy dirán si la IA mejora las oportunidades y la prosperidad o si, por el contrario, agrava la desigualdad y la inseguridad. Según el director general, es necesario invertir en formación de trabajadores, reforzar la protección laboral y social, apoyar a pymes y defender los principios fundamentales del trabajo ante el desafío tecnológico que plantea la inteligencia artificial. Dice que los efectos ya se notan en muchos sectores. El director de la conferencia es el ministro uruguayo de Trabajo, Juan Castillo, y alerta de más efectos. Vivimos en una época de transformaciones profundas
que están redefiniendo el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes. La acelerada expansión de la inteligencia artificial, el crecimiento de la economía de plataformas y la digitalización de las relaciones laborales están modificando no solo la manera en que producimos y trabajamos, sino también la forma en que se distribuyen las ganancias, las oportunidades, el poder y los derechos de nuestras sociedades. La OIT cree que los trabajadores deben poder beneficiarse de las ganancias, como hemos escuchado, en forma de protección laboral más sólida, crecimiento inclusivo y mejores salarios. Respecto a la guerra en Irán, recuerda la OIT que podría provocar una caída equivalente a 52 millones de empleos a tiempo completo este año y el próximo, y pérdidas de ingresos laborales de 3 billones de dólares. Hacienda, y nos venimos a casa. Miguel ha enviado cartas a las comunidades autónomas para cerrar reuniones bilaterales de manera inmediata para intentar aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica. Que el Gobierno quiere que entre en vigor ya el 1 de enero de 2027 y que, según el Ejecutivo, permitiría aumentar los recursos en los territorios en unos 21.000 millones de euros. Además, mantiene el compromiso de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera tras esas reuniones. Sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma autonómica y el inicio del trámite parlamentario, aunque tiene casi imposible que se apruebe antes de finalizar el año. España se vuelve a situar como el destino más atractivo de Europa para la inversión hotelera por tercer año consecutivo. Por delante de Italia, Reino Unido y Portugal, gracias a la solidez de la demanda turística y los buenos resultados del sector. Barcelona es la ciudad más atractiva de Europa para la inversión. Comparte escalón con Londres y Madrid queda en tercer lugar. Así, el volumen de inversión hotelera en la península alcanza cerca de 1.000 millones de euros en el primer trimestre, un incremento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior y el 21% de toda la inversión. Los activos en grandes ciudades y destinos turísticos consolidados concentran la mayor demanda, algo que beneficia especialmente a mercados como España y Portugal. Los fondos de inversión cierran mayo con un patrimonio de casi 474.000 millones, un alza del 1,7% respecto al mes anterior. Consecuencia del buen comportamiento de los mercados y de las suscripciones. Según Inverco, el patrimonio alcanza o aumenta en 7.900 millones en el acumulado del año. El alza es de 22.500, un 5% más. Las revalorizaciones en las carteras por efecto del mercado explican el 83% del incremento del volumen de activo. El resto, nuevo flujo de entrada. Cierran una rentabilidad media positiva del 1,5%, del 3,4% en lo que va de año. Sepan que la agencia tributaria ha devuelto más de 5.700 millones de euros a 8,3 millones de contribuyentes en 2 meses de campaña de la renta. Y en clave empresarial, 2 referencias. Una, Iberia ha suspendido desde este lunes los vuelos directos a La Habana. Por la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado la demanda entre la capital cubana y Madrid, Iberia ya anunció el pasado 13 de abril que cancelaría la operativa entre ambos destinos. Air Europa sí mantiene sus conexiones entre ambos destinos, aunque en los vuelos que salen desde La Habana a Madrid realiza una escala técnica en Santo Domingo para repostar. Y el grupo chino SAIC ha escogido la comarca ferrolterana en A Coruña para instalar el primer centro industrial y logístico de vehículos eléctricos en Europa. Será una planta de su marca MG, contará con 200 millones de euros de inversión y para la que acaba de presentar la solicitud oficial. La fábrica tendrá instalaciones compartidas en el puerto exterior de Ferrol y en el municipio cercano de Aspontes, en tanto que la previsión de producción anual es de 120.000 vehículos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, daba más detalles. En total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión é iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. El gobierno gallego ha declarado esta planta como proyecto industrial estratégico, lo que va a acelerar todos los trámites. 13 minutos sobre las 7 de la mañana, futuros americanos cayendo un 0,3%, bolsas en Asia en rojo. Es momento de conocer las claves de la agenda del día. Hoy tenemos datos del mercado laboral en España. Atención, Sara Bot con agenda. Buenas. Muy buenos días. Maartes y España publica el dato de paro y de afiliación de abril y el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. En Reino Unido habrá datos de concesión de hipotecas y de crédito a consumidores. En la zona euro se publica el IPC de mayo y en Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoritas y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. ¿Sabes qué he pensado? Pues sacar unas acciones de la Sarita al mercado como hace el Alfabeto. ¿Crees que tendrá éxito? Seguro que me forro. Jeje, chao. Siempre pensando en forrarte, Sara. Piensa en vivir bien y en cómo los robots podéis propiciar que tengamos mayor bienestar los humanos. Hasta dentro de un ratito, anda. Capital, la bolsa y la vida.
Con Laura Blanco. Bueno, vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de hábitos de consumo, Luis Vicente Muñoz. ¿Cuáles son los nuevos hábitos que están reflejando los últimos mensajes que lanzan los estudios de las empresas de distribución? Cuéntanos, muy buenas. Muy buenos días. La predicción o la visión de Juan Roig, el presidente de Mercadona, ha comenzado a hacerse realidad. Las casas dejarán de tener cocina. Bueno, quizás sea un exagerado decir esto, pero es que los datos empiezan a cantar. El estudio que acaba de publicar ECO confirma que 6 de cada 10 consumidores compra platos preparados al menos una vez a la semana. Y hay un 85% que está adquiriendo de manera habitual productos listos para comer, beber o cocinar. Estos datos reflejan un profundo cambio de los hábitos de vida y también costumbres sociales que ya está en curso. Las personas tienen menos tiempo disponible, viven en hogares más pequeños, hay menos niños, más población senior y una cocina doméstica que pierde centralidad en favor de la inmediatez. El consumo se organiza cada vez menos por canales y más por momentos. Esta es la lectura en clave de negocio. ICOC habla de la cuota del estómago que ya no se decide en función del formato de la tienda a la que se va a comprar, sino de la necesidad que tenemos en cada instante. Y esto cambia completamente la competencia. El supermercado ya no vende solo alimentación, vende soluciones. En este terreno ganan peso los formatos semiasistidos, los listos para usar, que reducen tiempo, pero no eliminan del todo la experiencia de cocinar algo. Hay una segunda capa que no debemos obviar, y es que la conveniencia se está volviendo compatible con la salud y el bienestar. El consumidor está buscando rapidez pero informado, con propuestas más equilibradas, con una percepción de valor que justifique lo que paga en esa compra. Hay inteligencia aplicada en ello. Y si miramos a Europa, España todavía está acelerando desde una base más tradicional que la de países como Reino Unido, Alemania o los nórdicos, donde la comida preparada lleva más tiempo integrada en la rutina y por lo tanto en los modelos de negocio. Pero la dirección es la misma, una alimentación cada vez más fragmentada, más funcional y más adaptada a la falta de tiempo. La diferencia es que en España el crecimiento parece tener aún más recorrido y el fenómeno del turismo lo está potenciando rápidamente. Todo un desafío para el sector de la restauración, el de la hostelería, incluso para la cultura de un país que no hace tanto tiempo paraba más de 2 horas en la mitad del día para una larga comida con sobremesa en la que socializar. Hay la comida alrededor de la cocina, Luis Vicente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Tendremos finalmente casas sin cocinas? ¿Compraremos toda la comida ya preparada? Opinen en el canal de YouTube de Capital Radio. Venga, pues hoy la tecnología manda. Enseguida vamos a analizar por qué Anthropic ha adelantado OpenAI en el proceso de salida a bolsa en Estados Unidos y la colocación de inmensa de papel que va a hacer Google. Lo vamos a hacer con Salvador Mas. Antes, una mirada a las bolsas de Asia. Hoy los números rojos mandan, Sandra Torrecillas. Sí, la verdad es que hemos tenido una sesión muy volátil en la que se han ido alternando subidas y bajadas y ahora tenemos en la bolsa de Japón y en la de Corea del Sur descensos, pero es que ayer las dos tocaron máximos históricos. Tenemos al índice Nikkei con una caída del 0,9%. Ahí destaca, por ejemplo, el descenso de SoftBank, pero apenas es del 1% después del subidón que lleva acumulado. Y tenemos en la bolsa de Corea al Kospi con recortes también en torno al punto porcentual al calor de las fluctuaciones de sus dos pesos pesados, Samsung y SK Hynix. Pero hoy los inversores se están fijando en la bolsa de Corea del Sur en las empresas ligadas con la robótica. Después de las declaraciones del CEO de Nvidia, de Jensen Huang, en una cena en Taipei, en la que ha dicho que la robótica es muy importante para Corea del Sur. Y ahí tenemos, por ejemplo, empresas como Doosan Robotics con subidas de un 23%, RoboStar casi un 30%, las de Robotics un 15% y las tres están alcanzando máximos históricos. Y una fortísima subida también en las acciones de SK Telecom, porque también están en máximos históricos, porque también Juan ha destacado que la operadora de telecos es uno de sus socios en la fabricación de IA física. A ver, nos vamos a esa feria en la que habla Jensen Huang, la feria Computex en Taipei. ¿Y qué ha dicho concretamente? Bueno, esta ha dado una rueda de prensa después de todo lo que habló ayer y ha dicho que Nvidia tiene capacidad para abastecer su sólido crecimiento de inteligencia artificial, aunque también ha reconocido que las limitaciones de suministro siguen siendo una preocupación. We have enough supply
for very robust growth. However, we are supply constrained. Tenemos suficiente suministro para un crecimiento muy robusto, sin embargo, tenemos limitación de suministro, ha dicho Jensen Huang. También se ha referido a Taiwán como un socio estratégico para Estados Unidos porque la isla está invirtiendo en manufactura estadounidense. Taiwán es un socio estratégico increíble para los Estados Unidos porque Taiwán está invirtiendo en el ecosistema, en la fabricación de este país. Si miras a TSMC, Anchor, Spill, Beeston, Foxconn, la cantidad de inversión que han puesto en los Estados Unidos para que la cadena de suministro global pueda ser lo más diversificada, resiliente y redundante posible es increíble. Juan ha hecho estas declaraciones un día después de presentar ese nuevo chip que lleva las capacidades de inteligencia artificial directamente a los ordenadores personales. ¿Y un titular más, Sandra? Bueno, que Corea del Sur ha superado a la India por capitalización bursátil. La de Corea del Sur se ha disparado hasta 5 billones de dólares, mientras que la de la India ha descendido hasta 4,8. Gracias, Sandra Torrecillas. Nos vamos con la tecnología. Anthropic se adelanta a OpenAI y registra en la Security Exchange Commission, la CNMV de los Estados Unidos, un primer documento que es la antesala de todo el proceso de salida a bolsa. Anthropic, creadora de Claude, creadora de Mythos, se adelanta a OpenAI. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Saludamos a Salvador Mas, al CEO de GPT Advisor. Salvador, buenos días. ¿Por qué Anthropic se adelanta a OpenAI? ¿Le sorprende a usted esto? La verdad es que no me sorprende mucho. Me hubiera sorprendido hace 4 o 5 meses, pero ahora mismo yo creo que Anthropic lo que está haciendo es aprovechar el gran momento que está viviendo. Creo que Anthropic, el crecimiento de ingresos que ha tenido este año es una cosa totalmente, yo diría que sin precedentes. Estamos hablando que en enero tenía unos ingresos anuales de 9.000 millones y ahora tiene unos ingresos de 47.000. Es decir, estamos hablando de ingresos, de lo que le gusta a la economía real, de lo que le gusta a las finanzas. Cualquier financiero invertiría en Anthropic, cualquier financiero no invertiría en OpenAI, pero cualquier financiero, viendo la fuerza que tiene la Anthropic como empresa con ingresos reales y con ese crecimiento, pues obviamente es el mejor momento para salir a bolsa. Yo creo que OpenAI se ha quedado atrás, le ha fastidiado también el juicio de Elon Musk y en general todo el ruido que se ha generado en torno a ello, pero la realidad es que OpenAI no consigue generar ingresos con la fuerza que lo está haciendo Anthropic. Es una cosa, porque lo de Anthropic yo creo que es una cosa tremenda, no tiene precedentes. Creo que es una empresa prácticamente en beneficio operativo y está en el momento todavía de crecer y que todo el mundo le disculparía y saldría a bolsa y sería muy, muy bienvenida también. Si estuvieran pérdidas, todo el mundo lo entendería, pero es que ya está en beneficio, es que es impresionante. Lo que es también impresionante es que hayan coincidido en el tiempo, Salvador, el anuncio del registro de Anthropic del documento S1 con el hecho de que Google, Alphabet, nos anunciara voy a acudir al mercado a vender acciones por 80.000 millones. Nos hemos acostumbrado, parece que 80.000 millones no es nada, pero es que 80.000 millones es más de lo que espera recaudar SpaceX en la salida a bolsa la semana que viene. Se está produciendo ya, estamos asistiendo a una competencia por captar el capital y antes de la salida a bolsa de SpaceX todas las empresas están diciendo esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Es que la inversión en CAPEX, la inversión para producir la infraestructura que dé soporte a toda la IA, sobre todo si la IA tiene un crecimiento tan fuerte como el que estamos viendo, por ejemplo, en el consumo de tokens de Anthropic, es muy, 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 muy grande, sigue siendo muy grande. Y entonces el miedo que puedan tener cualquiera ahora es que no haya suficiente dinero ahora en estos meses o en este año, por lo menos de aquí a 12 meses, para financiar eso. Entonces, pues obviamente hay una carrera porque pues el primero que llegue, pues primero se lleva el dinero. Si ahora la bolsa
no está mal, obviamente, y está fenomenal para recibir, de cara a tener esta financiación, pero vete a saber si dentro de 6 meses o dentro de 12 meses está en las mismas condiciones. Entonces, yo creo que el que pueda va a ir lo más rápido posible. Es una carrera, es importante, el timing es importante, porque el dinero tampoco es infinito. Son infinitas las expectativas de la IA, pero el dinero actual no es infinito. Salvador Mas, CEO de GPT Advisor, el que primero llega, primero se lleva el dinero. Cualquier financiero invertiría en Anthropic, cualquier financiero no invertiría, no tendría por qué invertir en OpenAI. Gracias por este análisis a primera hora de la mañana, por madrugar con nosotros en Capital Radio. Que tenga un buen martes. Igualmente, Laura, placer. Anthropic es la protagonista por tierra, por mar y por aire, también por Mythos, porque por fin da luz verde a que lo pueda estudiar y analizar Europa. Willy Moon, buenos días. Buenos días, Laura. Anthropic abre por fin la puerta de Mythos a Europa. Anthropic ha movido ficha y es que la startup de inteligencia artificial, respaldada por gigantes como Amazon, ha cedido finalmente ante las exigencias de Bruselas y permitirá por primera vez que un organismo de la Unión Europea tenga acceso anticipado a su próximo y más esperado modelo de lenguaje, Mythos. Este acceso preferente se va a producir de forma inminente, adelantándose de manera significativa el lanzamiento general del modelo al mercado global. Se trata de una decisión de calado con la que la firma estadounidense busca rebajar la tensión tras meses de fuerte tirantez entre los despachos de Silicon Valley y la estricta Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. ¿Cómo debemos leer este movimiento en clave económica y de mercado? Pues básicamente como una jugada maestra de gestión de riesgos y reputación corporativa. Al entregar los algoritmos de Mythos para su evaluación previa, Anthropic no solo busca el sello de conformidad europeo para blindarse ante sanciones multimillonarias que bajo la nueva normativa comunitaria, por cierto, podrían alcanzar hasta el 7% de su facturación global, sino que también intenta ganar una ventaja competitiva crucial frente a OpenAI y también frente a Google. En un movimiento ante esos competidores que recalculan sus estrategias en el viejo continente, Anthropic se posiciona en primera posición, en primera línea, para captar un mercado de 450 millones de consumidores y sobre todo un tejido empresarial europeo ávido de herramientas que cumplan escrupulosamente con la legalidad. Para Bruselas, desde luego, esto es una victoria política indiscutible. Europa demuestra que el músculo de su pionera ley de inteligencia artificial es lo suficientemente fuerte como para obligar a las grandes tecnológicas a abrir sus cajas negras antes de su comercialización al gran público. De momento, Anthropic ha preferido pactar antes que arriesgarse a un bloqueo en territorio comunitario, en territorio europeo.